El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Un saludo y bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Criterios, pero en esta ocasión tenemos una edición especial de este programa de Cuapac Televisión. Por eso quiero empezar directamente agradeciéndole de forma muy especial a Javier Cárdenas, zipaquireño. Javier va a compartir con nosotros una experiencia relacionada con todo este asunto que estamos viviendo, esta crisis sanitaria mundial que obviamente también a toda esta zona de Sabana Centro, Zipaquirá, Cogua, pues nos ha tocado de forma directa. Javier tuvo diagnóstico positivo para COVID-19, para coronavirus hace algún tiempo, estuvo de hecho 10 días hospitalizado, tuvo un par de pérdidas familiares también. Vamos a estar hablando sobre todos estos asuntos. Javier, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos acá en Cuapac Televisión. Muchas gracias por la invitación y espero que esta entrevista sirva para todos, para que cojamos algún tipo de experiencia. Gracias. Bueno, Javier, nosotros, digamos que el ánimo que tenemos nosotros en Cuapac Televisión es justamente compartir con los televidentes uno de estos testimonios, porque ha habido mucha información, se han presentado muchos datos, muchas estadísticas, pero quizás poder hablar sobre este asunto, poder reflexionar sobre este asunto, analizar este tema que nos está ocurriendo a todos, que nos ha trastocado un poco la vida a todos, con alguien que haya tenido, digamos, un vínculo directo con este asunto, pues seguro que va a ser mucho más interesante. Javier, ya lo comentaba yo en la introducción, hubo un tema familiar bastante fuerte. Javier lamentablemente perdió a 2 de sus familiares. Le enviamos, por supuesto, antes de formularle la pregunta, un saludo de fortaleza frente a ese asunto, pero ¿qué fue lo que ocurrió con el tema familiar, Javier? Pues desafortunadamente el tema del COVID tocó a 3 miembros de mi familia. Una de ellas fue mi madre, la otra mi hermana, que era trabajadora del sector de la salud, y desafortunadamente a otra hermana también la tocó. Desafortunadamente mi madre y mi hermana mayor perdieron la vida y mi otra hermana y yo afortunadamente salimos adelante. Bueno, Javier, ¿cómo se presentó el tema en la familia? ¿Cómo empezaron usted pues a saber, o qué síntomas empezaron quizás a manifestar ellas, por ejemplo? La verdad, ese tema del COVID es muy complicado porque usted no se da cuenta en qué momento usted adquiere el virus. Usted no se da cuenta porque desafortunadamente mi mami lo cogió y no sabemos en dónde, porque a ella, por ser mayor de 80 años, la teníamos súper cuidada. Ella permanecía en la casa, nosotros no la dejamos salir absolutamente para nada, pero no sabemos en qué momento cogió el virus, no sabemos a quién fue el primero que se le prendió el virus, no sabemos quién fue el primero, no sabemos en dónde fue, porque es tan letal este virus que ni siquiera nadie puede decir yo lo adquirí en un bus, porque eso sería imposible decirlo. Usted lo puede adquirir en una bolsa, en un domicilio, lo puede adquirir donde menos usted se dé cuenta, y entonces en ningún momento usted va a saber en qué momento fue que lo adquirió. Javier, estamos hablando de personas de qué edades. ¿Qué edad tenía la mamá de Javier y las hermanas, qué edad tienen? Mi mamá tenía 81 años y mi hermana tenía 58 años. Ambas ingresó primero mi mami al hospital. Al siguiente día que ingresó tuvieron que bajarla directamente a UCI. Fue entubada, duró 3 o 4 días entubada, como 4 días duró entubada, y desafortunadamente nos dieron la noticia que había fallecido. Después de haber fallecido mi madre, como a los 2 días o al siguiente día, ingresó mi hermana mayor. Ella ingresó lo mismo, ella sí no duró sino 2 días hospitalizada y directamente entró a UCI, y en UCI a los 2 días nos dieron la desafortunada noticia de que había muerto, que había fallecido. El siguiente que cayó fue como al siguiente día cuando ella murió yo ya estaba en el hospital. O sea, como
como 2 días antes de fallecer mi hermana mayor, yo ingresé al hospital. Cuando ella falleció yo ya estaba hospitalizado. Y mi otra hermana sí, afortunadamente nunca tuvo que estar hospitalizada. Ella pasó el virus en su casa. Pasó toda la cuarentena en su casa, sí señor. La hermana de Javier que falleció tenía ¿cuántos años? Apenas 1 o 2 años lo diferenciaban de la edad de Javier. Ella era mayor, 1 año mayor. Ella era la hermana mayor, le seguía yo, tenía 58, yo tengo 57 años. Ok, bueno Javier, yo quiero reiterar el agradecimiento por el coraje y por la valentía, por estar acá conversando sobre estos temas con nosotros. Javier, pasemos al tema personal. ¿Qué empezó a ocurrir en el caso personal de Javier? ¿Cómo se empieza a sentir? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Y sobre todo, Javier, ¿cómo recibe el diagnóstico? Inicialmente, cuando vimos que mi mamá estaba muy enferma, que tenía pues los síntomas, nosotros, entre esos yo era de los que más la cuidaba, la llamo al hospital y como al siguiente día, como a los 2 días, yo comencé a sentir un dolor en todo el cuerpo. El virus comienza, o sea, los primeros síntomas son el dolor en todo el cuerpo y adicional un dolor de cabeza terrible, tremendo. Se le va agregando también las ganas de trasbocar, como una diarrea que no es diarrea porque le dan a usted muchas ganas como de diarrea y no puede hacer. Usted pierde el apetito. Yo en ese momento perdí el apetito, casi no comía nada. Afortunadamente una prima me comunicó con un médico de Puerto Rico, que fue el que desde allá me estuvo como tratando. Y desde un comienzo me dijo, tome mucho líquido, tome mucho líquido, esté hidratado a toda hora. Eso me sirvió bastante porque finalmente eso hizo que de pronto el virus no me cogiera como tan débil. Sí, el dolor sobre todo el dolor de cuerpo, ahí fue donde comienza uno a darse cuenta de que ya las cosas son como graves. Ok, en ese momento Javier hace una llamada a la EPS, tiene que ir a una cita médica a través del trabajo. ¿Cómo funciona, en el caso de Javier, cómo funciona esa parte de la atención médica para llegar a lograr finalmente la prueba? Supuestamente en este momento todos estábamos en trabajo en casa. Yo trabajo con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y yo estaba con trabajo en casa. Al ver que de pronto uno comienza con los síntomas, pues lo más lógico es que uno haga una llamada a la EPS. Desafortunadamente esas llamadas nunca funcionan como deben funcionar, que de pronto si ven que tienen los síntomas deberían atenderlo inmediatamente a uno, pero eso no sucede. En vista de que yo ya me sentía un poquito no, ya me sentía como muy con los síntomas y que mi madre estaba supremamente grave en el hospital, yo me acerqué al hospital antiguo y allá supuestamente me tomaron la prueba. Esa prueba es el momento en que le demoran a uno más o menos 20-25 días en darle a uno el resultado. Imagínense que el virus dura 14 días en todo lo que tiene que suceder dentro de todo lo que pasa con el virus. 14 días supuestamente es, digamos, la cuarentena que tiene que pasar un paciente para pasar el virus. Y desafortunadamente los resultados llegan a los 20-25 días. A mi madre ya la habíamos, ya se ha muerto, mi hermana ya se ha muerto para que llegaran los resultados. Entonces, cuando uno ingresa a un hospital, o en ese momento, cuando ingresé al hospital antiguo, automáticamente por los síntomas ya lo comienzan a uno a tratar como si fuera COVID, pero sin tener, digamos, la certeza de que uno es paciente COVID, pero ya comienzan a tratarlo a uno con todos los protocolos de COVID. Sí. Bueno, qué interesante que Javier toque estos aspectos, porque vamos a hablar en efecto también sobre la respuesta del sistema, cómo sintió Javier la respuesta del sistema, lo vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar también un poco sobre la estigmatización social, pero continuamos con la experiencia personal que estaba viviendo en ese momento Javier. ¿Cómo logra entonces finalmente la prueba y en qué momento le dan el resultado positivo? No, ese día me hicieron la prueba. Ese día me colocaron oxígeno porque ya los primeros días comienza a hacerle falta a uno el oxígeno. Me colocaron oxígeno y cuando la oximetría dio que uno ya estaba más o menos en 90,
le dicen a uno, pues ya va para la casa y pase los síntomas allá, en la casa. Si de pronto usted se siente, vuelve a sentir algún síntoma, debe acercarse directamente al hospital. Así fue, yo ese día salí del hospital antiguo, estuve toda la noche y en la mañana, el día siguiente, me seguí sintiendo mal. Me habían dicho, eso sí, que el día que tuviera que ir al hospital, que de una vez llevara mi maleta, porque allá no dejan entrar absolutamente a nadie. O sea, entra el paciente solo y de ahí ya se tiene que entender solo. Yo me fui con mi maletica al Hospital Regional de Zipaquirá y ahí fue cuando me hospitalizaron. De ahí en adelante, pues, desafortunadamente el encierro que uno siente es muy terrible. Allá lo ingresan a uno, pues comienzan a hacerle todo el tratamiento, que el tratamiento es colocarle antibiótico únicamente porque uno no se da cuenta de nada más, sino solo antibiótico. Y desafortunadamente en el hospital lo que esperan es, con el antibiótico, tratar de mejorarlo. Pero esperan es que uno se agrave para tener que incluirlo en la UCI y de pronto entubarlo. Okay. Antes de que hablemos, Javier, porque esa parte es muy interesante, la parte de la atención que recibe esos días en el hospital. Antes, tanto la mamá de Javier como su hermana y usted mismo recibieron la atención, finalmente fue en el Hospital Regional de Zipaquirá. Sí, todos tres estuvimos en el Hospital Regional. Ok, una pregunta, Javier, ¿qué percepción tenía Javier de lo que estaba ocurriendo con el coronavirus y con esta crisis antes de que le dieran su diagnóstico? ¿Usted cómo veía todo esto que estábamos viviendo? ¿Lo veía quizás con un poco de ligereza o ya lo veía como con bastante prevención? ¿Qué percepción tenía usted sobre lo que estábamos atravesando? No, yo desde el momento en que comenzó todo el tema del virus en España, sobre todo, que fue lo que más me impactó cuando comenzaron a ver toda esa cantidad de muertos, yo comencé ya como a cogerle un poquito de respeto, pero la verdad uno le coge respeto, pero uno nunca se imagina que le va a tocar su familia ni que le va a tocar a uno. Uno lo ve como así, como tan alejado, como uno ve que el virus sí es peligroso, que es mortal, que es muy terrible, pero uno lo ve como allá. Uno nunca se imagina, jamás se imagina que lo va a tocar a usted, que le va a tocar al papá, a la mamá, a los hermanos, jamás se imagina eso. Entonces uno los ve como muy alejado, sí. Javier, volvamos a centrar la atención en el tema justamente en el tema de la atención, valga la redundancia, que recibió Javier en el hospital, esos 10 días que estuvo ahí recibiendo los cuidados médicos. Mucha soledad en esa habitación. Javier, ¿cómo sentía usted el trato del personal médico? Y algo que me parece muy importante y es el tema del apoyo. ¿Se les dan apoyo psicológico, apoyo emocional frente a esa situación que están atravesando? Bueno, partamos desde el momento en que yo me hice la prueba, el primer día. El primer día yo llegué tipo 3 de la tarde al hospital antiguo. Allá estuve en un patio parado, no lo dejaban salir a uno a nada. Estuve desde más o menos 3 de la tarde y me atendieron a la 1 de la mañana. No les importó el frío, supuestamente el virus le da a uno es con una neumonía, allá no les importa nada. O sea, la atención es muy pésima. Ya cuando ingresé al Hospital Regional, ya la atención cambia un poquito, pues porque la habitación y todas esas cosas son muy buenas a comparación del hospital antiguo. Pero desafortunadamente la cuestión psicológica no la tratan para nada. Allá usted ingresa a la habitación y desde el momento en que ingresa usted se siente muy solo porque desafortunadamente ahí comienza la estigmatización. Usted se da cuenta que tanto las enfermeras como el personal médico, como de pronto las mismas señoras del aseo, tratan de evitar entrar a la habitación. A usted a la habitación no lo dejan mirar de la puerta hacia afuera para nada. Usted queda totalmente solo y sin ningún apoyo psicológico. Allá apoyo psicológico no existe para nada. Ok, Javier, obviamente hay muchos aspectos por mejorar, pero quizás si Javier si hace una especie de viaje en el tiempo y vuelve a sentirse en esa habitación cuando estaba recibiendo los cuidados médicos, ¿qué podría destacar Javier como lo positivo, digamos, de la atención que recibió? Ya nos decía que varios aspectos por mejorar, pero ¿qué rescataría, digamos? También hay gente ahí pues que está exponiendo su propia vida para prestar esas atenciones médicas. ¿Qué destacaría Javier como lo positivo
y cuáles son los aspectos que le parecen claves que deben mejorar en ese sentido. Pues como lo positivo definitivamente las enfermeras. Hay enfermeras que se les ve que es su vocación porque a ellas no les importa muchas veces que se puedan contagiar, a ellas no les importa que de pronto que tengan el peligro ahí, sino ellas, algunas tratan de atender al paciente. Por más que sea lo que sea, uno timbra y están pendientes qué necesita, aunque algunas veces también usted necesita algo y timbra y ahí se demora 1 hora esperando que buenamente lleguen. Y que destaque yo cosas buenas, el sitio. El hospital regional es un hotel 5 estrellas, definitivamente es que le hacen falta cosas, por ejemplo los colchones son muy incómodos, son colchones como inflables, donde se nota que va como por cojines y cada cojín está inflado y queda un hueco y todo. Con decirles, yo los 10 días que duré hospitalizado, yo dormí con el colchón desinflado. Yo traté de colocar cobijas debajo, pero yo no pude dormir con el colchón inflado, me tocó con el colchón desinflado. Son cosas que hay que mejorar. Allá para conseguir una almohada a nadie le dan almohada. Son cosas tan sencillas y que de pronto un paciente, o sea, uno poniéndose en los zapatos de un paciente es lo que más se necesita. Porque la soledad es terrible y de pronto usted solo y no encontrando las cosas mínimas que necesita es algo complicado. En esos 10 días, Javier no tiene contacto con nadie del exterior, únicamente con el personal médico. Sí. Okay. Sí, allá una vez usted ingresa, no dejan entrar absolutamente a nadie. Yo, afortunadamente, mi compañía, como le decía, es mi celular, pues porque uno tiene su plan de datos y por lo menos la familia está por videollamadas y todo, pero una persona que ingrese sin un celular, sin nada, si no se muere del virus, se muere de lo loco, porque es que queda solo, totalmente solo. O sea, en ese sentido sí no apoyan para que el paciente esté como mejorando en todo sentido. Okay. Entonces clave el tema del apoyo psicológico, del apoyo emocional, de que esa parte emocional, psicológica se tratara de una mejor manera, que hubiera estrategias más eficientes para tratar esa parte. Sí, claro, yo por ejemplo vi que cada habitación tiene su televisión y yo he visto que de pronto se puede instaurar un programa donde un psicólogo sin necesidad de estar allá puede en el televisor darle un programa, darle unos consejos, hacerle una charla por habitación. Y eso perfectamente hay programas que se puede hacer. Yo recomendaría que lo hicieran. Que de pronto desde una plataforma digan la habitación 201 tiene cita con el psicólogo y por el televisor le dieran a uno como clases de psicología, como ayudas psicológicas. Bueno, y en el caso de Javier, ahora que Javier plantea esta estrategia, en el caso de Javier, ya que tenía su celular con datos y todo, quizás por ahí también se podría haber hecho el tema del apoyo psicológico. Claro, porque ellos tienen el número de uno y cualquier psicólogo puede llamarlo y por videollamada le puede a uno dar como una terapia. Eso se puede hacer también para las personas que ingresan con celular, porque así como yo ingresé con celular, habrá mucha gente que ingresa sin celular. Entonces sí se puede hacer eso, claro. Bueno, entonces Javier fue evolucionando de manera positiva en esos días y ¿cómo pasaba entonces el tiempo? Con el celular, conversando con amigos vía WhatsApp, un tema de redes sociales porque tiene su plan de datos, de esa forma pasaba los días y estando obviamente muy atento a la evolución frente a la enfermedad. Desafortunadamente hay momentos en que usted no puede ni siquiera hablar porque a usted se le va queda muy sofocado, se le va el oxígeno, se le va todo y desafortunadamente tiene que estar acostado. Pero mucha gente le mandaba a uno mensajes de aliento por el WhatsApp y toda esa cosa. Así va pasando uno los días y como que se le hacen más cortos porque pues por el mismo celular le preguntan qué se le ofrece. Uno dice de pronto quiero una agüita, un jugo, alguna cosa. Allá no dejan entrar sino solo agua. Entonces la familia llega a portería, le deja el agua ya con los celadores y si se la dejan a las 8 de la mañana, por ahí a las 3 de la tarde, 4 de la tarde se lo están subiendo a la habitación. Pero lo pueden hacer uno, o sea, lo puede hacer uno por celular.
las personas que entran sin esos, yo creo que llegan y así se les ofrezca un vaso de agua, no se lo pueden dar porque no tienen conexión con absolutamente nadie de afuera. Bueno, Javier, pasemos entonces a otros asuntos y hablemos de que también puede ocurrir al interior del hospital, pero ¿qué ocurre afuera del hospital con el tema de la estigmatización social? Javier, ¿cómo ve ese asunto de que incluso al mismo personal médico se le empieza a estigmatizar en algunos sectores de la sociedad, pues porque los veían con su ropa del trabajo en salud y entonces los empiezan, acá no lo atendemos, o ese tipo de asuntos que se empezaron a presentar, que vimos circulando en noticias a nivel nacional? ¿Qué ocurre con esa estigmatización social, Javier? ¿Cómo ve usted ese asunto? Yo eso sí lo veo muy complicado. Yo no sé, la gente estigmatiza a todo el que está tratando con el virus, los estigmatizan de tal manera que sin querer ellos no saben que el día de mañana, bien sea la enfermera, el médico o el mismo paciente, les puede salvar la vida. Ahorita de pronto yo creo que todos saben que con el plasma de una persona que fue contaminada, que ya tiene todas las defensas adquiridas y todo, se puede de pronto salvar una vida. Lo mismo un médico que está tratando con todos sus protocolos, no se debe tratar mal, pero la estigmatización sí existe. A uno le hacen el feo, con el solo hecho de saber que uno contrajo el virus, la gente le hace el feo, la gente comienza a uno como a hacerlo a un lado. Hay gente de gente, así como hay gente que de pronto usted se acerca y supo que tiene y de una vez corre hacia atrás, hay gente que uno estima y que de pronto llegan y dicen, no, pero ¿cómo fueron las cosas? Y comienzan como a dejar esa estigmatización a un lado. Pero que existe, existe. Y que desafortunadamente el mismo paciente lo siente y es una de las cosas que también van en contra de la recuperación. Porque ver que la gente lo está uno como haciendo a un lado, como que lo está, que lo estigmatiza de tal manera que no quiere ni siquiera acercársele. Eso es complicado, pero existe y existe en todo existe eso. Y quiero preguntar a Javier si se ha llevado sorpresas en ese sentido. Por ejemplo, alguien que quizás usted pensaba antes, bueno, de pronto con esta persona va a poder conversar chévere, no va a tener inconvenientes, claro. Quizás se llevó una sorpresa, o tal vez también viceversa, alguien que de pronto usted pensó, no, esta persona seguro no, se va a hacer a un lado y tal, y de pronto resulta que esa persona sí fue un poco más sensible, digamos, en ese sentido. ¿Alguna sorpresa se llevó? Claro, me pasó con un sacerdote amigo, que era muy amigo, yo lo considero, es muy amigo, yo lo considero un gran amigo. Y pues me lo encontré precisamente por la 10ª, en el andén. Me dijo, ¿qué hubo, Javier? ¿Qué más? ¿Cómo sigue? Supe lo de su mamá, mi sentido pésame. Bueno, había sabido lo de mi mamá, lo de mi hermana, y me dio el sentido pésame. Y llegó el momento en que me preguntó, Javier, ¿y usted también contrajo la enfermedad? Y yo le dije, sí, padre, yo la contraje. Y automática, eso es como una cosa automática, de una vez dio 2 pasos atrás, entonces yo sentí que me estaba como rechazando, como que me estaba haciendo a un lado, pero también así como me pasó lo del sacerdote, me pasó el caso contrario con mis compañeros de fútbol, que uno sentía también el cariño. Vi como a algunos no les importó que yo, pues igual yo ya había pasado mi cuarentena, ya había pasado ya todo lo correspondiente al virus ya lo había pasado, pero hubo amigos que no les importó nada y que lo saludaban a uno con un abrazo. Como que uno veía que las cosas eran de un extremo al otro. Ver como un amigo no le importaba que pasara lo que pasara y ver como un sacerdote sí de pronto como que echaba hacia atrás pensando en que pudiera ocurrir algo, ¿no? Bueno, qué zona de aprendizaje, ¿no? También, ¿cierto? Que justamente entremos en esa zona, Javier. Ya nos estaba hablando ahí de esas sorpresas, digamos, esos giros de la vida, ¿no? Que quizás en ese momento se presentaron de esa manera por esa circunstancia bastante extrema que vivió Javier, porque sabemos que el virus ha cobrado muchas vidas a nivel mundial y por supuesto dentro de la misma familia de Javier cobró un par de vidas, su mamá, su hermana perdieron la vida, su hermana mayor. ¿Qué aprendizajes empiezan a quedar, Javier, ya habiendo pasado un tiempo del diagnóstico, de la hospitalización, de esas pérdidas familiares? ¿Cuáles son esos aprendizajes? No, definitivamente el aprendizaje más grande es que uno
definitivamente comienza a valorar las cosas. Desde un vaso de agua que usted en la casa hasta lo bota, que no tiene sentido, no tiene ningún valor, hasta ver cuánto vale la amistad. Uno aprende a valorar la familia, aprende a valorar tantas cosas y también aprende a que uno de pronto se mentaliza en las cosas materiales muchas veces. Muchas veces uno deja de visitar a una hermana porque tiene que ir a mandar a arreglar el carro y para uno está primero ir a mandar a arreglar el carro o la bicicleta o la moto que de pronto ir a hacerle una visita a una hermana, a un familiar, hasta a un amigo. Todo eso se aprende. Yo creo que la enseñanza más grande es a valorar las cosas simples de la vida y a valorar lo que realmente vale la pena, como son la familia, los amigos, y que las cosas materiales definitivamente son pasajeras, Javier, desde su percepción, empezamos hablando un poco de la familia que recibió un golpe muy duro, la familia de Javier, la pérdida de dos personas, su tema personal, cómo vivió la hospitalización, el diagnóstico, todo este asunto, estigmatización social, respuesta del sistema de salud. Como sociedad, Javier, desde su percepción como sociedad, ¿qué aprendizajes deberíamos extraer de toda esta experiencia que hemos tenido que atravesar? Ya estamos completando alrededor de 6 meses con este asunto, cuarentena obligatoria, ya pasamos a aislamiento selectivo. Como sociedad colombiana, una sociedad que ha estado tan atravesada por el conflicto armado, por ejemplo, una sociedad que ha sido tan golpeada con distintas formas de violencia, ¿para qué nos tendría que servir? ¿Qué aprendizajes tendríamos que extraer de toda esta experiencia que nos ha ocurrido con el tema del coronavirus? Yo creo que la enseñanza también más grande como sociedad es que somos muchos más los buenos, que somos los que tenemos esos sentimientos buenos, somos muchísimos más. Entonces, la enseñanza que nos deja es que debemos ayudarnos los unos con los otros, sin importar muchas veces muchas cosas. El hecho de que de pronto yo me le vaya a arrimar a una persona que de pronto contrajo el virus o que de pronto tenga un familiar que lo contrajo, pues desde que yo lleve todos mis protocolos de seguridad no tiene uno por qué como que alejarse, sino al contrario, tratar de ayudarlos. Como sociedad también nos deja que muchas veces nosotros botamos la comida, muchas veces nosotros compramos cosas que son innecesarias cuando hay mucha gente que realmente necesita un mercado. Usted sabe muy bien que al comienzo de la pandemia el trabajo se vio muy golpeado, donde muchísima gente quedó sin ganar nada de salario, sin tener con qué comprar un mercado. Hombre, a uno no le cuesta absolutamente nada que si yo voy a un mercado de 500.000 pesos, separe 50.000 y vaya y entrégueselo a una persona que realmente lo necesite. Yo creo que esa es la enseñanza más grande, ayudarnos los unos con los otros, porque si uno mira para arriba hay mucha gente por encima de uno, pero si uno mira para abajo también hay mucha gente por debajo de uno. Entonces, pues tratar de que la gente que está por debajo de uno, pues tenga alguna ayuda de uno, que uno lo puede hacer. Muchas veces no lo hace porque no lo entiende, porque no se da cuenta que uno lo puede hacer hasta cuando es golpeado por cualquier situación de estas. Yo creo que es la enseñanza más grande, ser solidario. Bueno, Javier, ser solidario, mensaje muy interesante. Javier, en los momentos más difíciles que usted tuvo que atravesar frente al tema del coronavirus, me refiero en su caso personal, estando hospitalizado, sabiendo que el riesgo era latente de quizás pasar unidad de cuidados intensivos, la pérdida de sus familiares, estando en esos momentos tan difíciles, además todo tan cerca en el tiempo, un fallecimiento, hospitalización, fallecimiento, todos estos asuntos, ¿qué cree Javier que fue lo que le ayudaba, digamos, en esos momentos? ¿Qué cree que era lo que le ayudaba a soportar esos golpes que le estaba dando en ese momento la vida? ¿Cómo cree usted que iba saliendo de ahí? Inicialmente el golpe duro fue el de mi mamá, cuando nos dijeron que había fallecido. Pero después ingresó mi hermana y yo también estaba en el hospital. Fue un golpe muy duro tener que asomarme a la ventana y ver cómo sacaban en la funeraria a mi hermana del hospital. Eso fue un golpe muy duro. Pero el aliciente que le quedaba a uno y en esos momentos uno piensa muchísimo en su familia, muchísimo. Llegó el momento en que yo me iba complicando un poquito, la oximetría se me bajó muchísimo,
que es el momento en que uno piensa que de pronto lo van a pasar a la UCI y que lo van a tener que entubar. Uno piensa muchísimas cosas y finalmente uno hasta piensa que se va a morir. Y en ese momento se le viene muchísimo a uno, son su esposa, sus hermanas, ya habiendo perdido a mi mamá. Yo quedaba como, hace unos años perdí a mi papá, ahora a mi mamá y a mi hermana mayor. Entonces pues eso de que uno siente como la responsabilidad de que uno queda como el mayor, como la persona que les va a dar el ánimo a mis otras hermanas, a las menores, como la persona que les va a dar como esa fortaleza que muchas veces a uno le hace falta, pero en esos momentos indiscutiblemente lo que más piensa uno es en su familia, bueno, en su hijo, en su hija, en sus nietos. La familia se le atraviesa para todo a uno, sí. Javier, qué palabras, ya estamos llegando al final de esta entrevista, ya el tiempo se nos está agotando acá en nuestro programa. Javier, ¿qué palabras le diría en este momento a alguien que, por ejemplo, como usted recibió en su momento un diagnóstico positivo para COVID-19, pero ya logró salir de la situación? Pero también, ¿qué mensaje le enviaría a alguien que quizás en este momento esté atravesando esos días difíciles, habiendo recibido el diagnóstico, pero que esté en este momento atravesando justamente la enfermedad? ¿Qué palabras le diría usted a esa persona? A las personas que ya salieron de esto de pronto, que pasaron esta etapa de la vida como es este COVID, yo les diría que definitivamente si nos quedamos es porque mi Dios nos dejó para alguna cosa. Yo considero que esta entrevista es una de las cosas que estoy dando porque considero que mi Dios me dejó para ayudar a la gente. Y una de las maneras de ayudar es, por ejemplo, esta entrevista, diciéndole a la gente que se cuide, que esto no es mentira, que esto es un virus mortal, que es muy asesino, que evite dar papaya, como decimos vulgarmente. Entonces yo a ellos les diría que busquen para qué fue que mi Dios los dejó y les dio la segunda oportunidad. Y a las personas que están comenzando con esto, pues que tengan mucha fortaleza, que no se depriman, que no piensen que ahí acaba todo, porque desafortunadamente la depresión es una de las cosas, de las puertas que le abre las ventanas al virus. Cuando uno se deprime, se baja en defensas, cuando uno se deprime, desafortunadamente queda abierto para que el virus lo mate. En cambio, cuando uno con fortaleza afronta este problema, seguro que va a salir adelante. Yo sé que hay personas que los coge muy duro, pero pueden salir adelante. Cuando uno quiere, puede. Y todo, pues por la voluntad de mi Dios. Bueno, Javier, unas palabras también para las personas que no han recibido diagnóstico y que ninguno de sus familiares ha recibido diagnóstico. Quizás algunos de ellos estén un poco sobrealarmados, se puede dar el caso, y también algunos quizás estén subvalorando el poder, digamos, destructivo que puede llegar a tener el coronavirus. ¿Qué palabras decirle a esas personas que no han recibido diagnóstico y que quizás ninguno de sus familiares ha recibido diagnóstico? No, a todas esas personas sí les digo, por favor, no, cuídense mucho. No piensen, como les comentaba al comienzo, que el virus está allá. No, el virus está aquí, el virus está en todo lado. No le abran las puertas, porque muchas veces uno no cree que lo va a tocar. Y desafortunadamente con un solo descuido lo toca. A esas personas les diría que todo lo que dicen en televisión y todo lo que dicen los medios de comunicación es cierto. Hay que bañarse en las manos, hay que seguir con el protocolo del tapabocas, en lo posible no reunirse. Muchas veces uno se reúne que porque está cumpliendo años, no nos vamos a reunir sino 10, que desconfíen de todo el mundo, porque nadie sabe quién es portador. Una persona puede ser asintomática y puede estar portando el virus y de pronto uno se confía y esa persona se lo puede estar transmitiendo a uno, y sin querer uno se lo puede estar transmitiendo al papá, a la mamá, al hermano, a los hijos, a los nietos. Entonces que se cuiden mucho, que desconfíen absolutamente de todo, que desinfecten todo lo que llega a la casa, las frutas, todo lo que llegue de domicilios y toda esa cosa. O sea, desconfiar totalmente de todo. Okay. Javier, cerramos la entrevista conversando sobre el futuro.
hablemos un poco sobre el futuro. ¿Qué mirada le está dando Javier hacia el futuro? ¿Es una mirada esperanzadora? ¿Es una mirada quizás de sorpresa por lo que pueda ocurrir en el futuro? ¿Es una mirada nostálgica también por algunas cosas que ya ocurrieron? ¿Qué mirada le está teniendo ahora Javier sobre el futuro, sobre lo que va a venir en la vida de Javier? Yo definitivamente creo que esta enseñanza que le deja a uno esta enfermedad es incomparable. Definitivamente mi futuro está en todos esos momentos desperdiciados. O sea, este virus partió mi vida en dos. De aquí hacia atrás, que fue cuando desperdicié momentos con mi familia, con mis amigos, que desperdicié muchos momentos, y de aquí en adelante, que es cuando los voy a aprovechar. El futuro mío lo veo tratando de darle tiempo a las cosas y darles el valor a las cosas que realmente deben darles el valor. Y que definitivamente estar con mi familia. Hasta el último momento estar con mi familia, con mis amigos y disfrutar el momento como si fuera el último. Bueno, Javier, muchas gracias. Le recuerdo a los televidentes que estuve conversando con Javier Cárdenas. Él tuvo diagnóstico positivo para COVID-19 hace algún tiempo, perdió lamentablemente a 2 de sus familiares en todo este asunto, toda esta crisis sanitaria mundial que nos ha traído este virus. Pero quiero contarles que cuando establecí contacto con Javier, yo le dije que si se animaba a salir en cámara, que si se animaba a salir él en cámara hablando sobre su experiencia, y le pregunté sobre la estigmatización social y él me dijo, no, creo que es mucho más importante, más allá de la estigmatización social y todo lo que pueda ocurrir, para mí es mucho más interesante poder hablar de lo que me ocurrió a mí y poder conversarlo con los televidentes, porque evidentemente ahí hay muchos aprendizajes y qué bueno que podamos compartirlos y así construir tejido social aprovechando nuestro canal comunitario. Javier, muchas gracias de verdad, muchas gracias por el coraje, por hablar acá con nosotros, y yo también me voy muy enriquecido después de esta entrevista. Javier, muchas gracias de verdad. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y espero que todos la teleaudiencia tomen un poquito en cuenta eso, que les sirva de algo. Listo, Javier, muchas gracias y muchas gracias televidentes también a ustedes por habernos acompañado en esta edición especial, este episodio especial de nuestro programa Criterios. Nos encontraremos en otro episodio de este programa, que estén muy bien. Zipaquirá, agosto 14 de 2020. En estos tiempos en los que estamos atravesando momentos tan difíciles, escuchar que alguien falleció nos causa tristeza y elevamos una oración al Todopoderoso. Sin embargo, cuando ese alguien es un compañero de trabajo que se convirtió en una hermana con quien a diario compartías no solamente las labores diarias propias de la institución, sino el saludo amable y sincero, la sonrisa, la palabra desinteresada, el chiste de la mañana de un turno largo y duro, el gesto amable que nos recordaba que por muy fuerte que hubiera sido la jornada, estábamos vivos y entonces la tarea era seguir luchando. Que sin importar los momentos difíciles, la mano de Dios siempre está presente y que lo importante era estar agradecidos por la salud, la familia y la vida misma. Eso era Martica Cárdenas, siempre queriendo vivir, siempre agradecida, discreta y amable. Le pedimos a Dios que le conceda el consuelo y fortaleza a su esposo, hijos y familia en general, a sus amigos, conocidos, compañeros de labores y a todos en la institución que tuvieron el enorme placer de conocerla, compartir y disfrutar de su compañía. El Señor le conceda el descanso eterno y le permita convertirse en ese ángel que guía a su familia. Mil gracias por la entrega, por toda una vida de compromiso, por la labor realizada y por el hermoso recuerdo que dejan cada uno de ustedes.